Empecemos. Hace 15 años, el país se paralizó con la imagen de Fernando Araújo Perdomo en la televisión cuando apareció en Los Huesos, quemado por el sol, descalzo, con una bandana en la frente, rendido por la crueldad del secuestro, pero con la sonrisa de la victoria en los labios destrozados por el sol. Se le fugó a las FARC en los Montes de María, en donde lo tuvieron secuestrado durante 6 largos años. Un terreno árido, caliente y desconocido que se volvió su cárcel y su infierno. La nena Arrázola se sentó con él a recordar esas conversaciones imaginarias que tuvo con sus hijos, sus días de profesor de inglés a alumnos fantasma y la lección más importante de sobrevivir con casi nada. En el momento que jalé el cabo de la hamaca para soltarlo, sonó el primer disparo. Un disparo desde un helicóptero con ametralladora en la dirección hacia donde yo estaba. Entonces dije, vinieron por mí. Yo miré al guardia, lo vi que estaba disparándole al helicóptero, me tiré al suelo de inmediato, eso fue una cosa de milésimas de segundo, y me comencé a arrastrar y logré llegar a la poza de donde nos proveíamos de agua, y allí me escondí, detrás de unas matas. Cuando vi que no había ningún guerrillero a la vista, dije, me voy de aquí. Era el 31 de diciembre de 2006 y Fernando Araújo Perdomo no tenía opción. Tenía que seguir adelante si en el camino le hubieran salido tigres, leones o culebras, porque más le podían las ganas de volver a sentirse libre que pasar un minuto más en ese secuestro que duró 6 años, 1 mes y 1 día, en una selva húmeda y además encañonado. Yo digo que salí a la libertad en el momento que sonó el primer disparo. Sí. Y después en San Agustín y en Cartagena se confirmó, pero yo me sentí libre apenas me tiré al suelo. Y así fue, 5 días más tarde de escabullirse por los Montes de María, a veces con sigilo y precisión, y otras veces desorientado y hambriento. Llegó a un caserío donde estaba una patrulla de la Infantería de Marina. Que cuando les dije, vea, yo soy Fernando Araújo, fui ministro, estaba secuestrado, me miraban como diciendo, ¿este loco de dónde salió? Es que cómo no iba a parecer un loco si tenía el pantalón sucio y roto, los ojos saltones y desorbitados por tanta hambre, tembloroso, la cara y los brazos con raspones y la boca reseca por la deshidratación. ¿Quién iba a creer que ese tipo en esas condiciones era una persona cuerda y en sus cabales? Mi fe en que todos los que están secuestrados podrán alcanzar la libertad. A mí no me reconocía nadie, tenía 6 años de estar en el monte, llevado, tenía 15 kilos menos. Fue una operación, según entiendo, muy bien planeada. Se tomó el trabajo de contarles detalles y los soldados iban cayendo en cuenta que sí, que era él el que estaban buscando desde hacía varios años. Y alejarme del grupo guerrillero que me tenía cautivo. La operación se había hecho con autorización de mi familia al presidente Uribe. Y cuando se hizo la operación y no me encontraron, el presidente Uribe le pidió a mi familia autorización para seguir en la persecución de los guerrilleros para rescatarme. Y mi familia aprobó que eso se hiciera de esa manera. Eso para mí fue muy afortunado porque yo huí hacia el norte, los guerrilleros huyeron hacia el sur. Y gracias a la persecución de los infantes de Marina, pues no me pudieron buscar, sino ellos me hubieran buscado y quizás me hubieran recapturado. Y así llegó. Así apareció ante las cámaras ese 5 de enero con un trapo en la frente, el cinturón bien amarrado para que el pantalón no se le cayera, botas de caucho y tan flaco que parecía que se iba a partir con cada paso que daba. Los huesos se le asomaban en la cara y tenía un bigote recién nacido. Era el epílogo de una travesía, de un secuestro que lo mantuvo encerrado en las montañas de los Montes de María, durmiendo en una hamaca, amarrado a un árbol a veces y tomando sopas espesas de tanta grasa. Yo odiaba las sopas, ¿sí? Yo era Mafalda o Mafaldo, ¿sí? Y allá me tocó tomar sopa todos los días para tener buena salud. ¿Y la sopa era de qué? Y la sopa era de hueso o de yuca, o sea, tenía plátano, lo que hubiera. Y mira, calores de 40 grados y esa sopa calientísima, cada vez que me la tomaba sudaba el doble, pero no importa, había que hacerlo. Se comía todo sin dejar nada en el plato y se quedaba con hambre, que era casi siempre, pues, de malas. Su vida antes del secuestro era otra. Había sido ministro, era un empresario de éxito, estaba recién casado por esos días y de su primer matrimonio tenía 4 hijos. Siempre estuvo rodeado de poder y nacido en la élite. Yo me levantaba y prendía el radio porque a veces escuchaba mensajes que enviaba mi familia por el radio y para mí eso era lo más importante porque era la forma como de sentirme respaldado, querido, recordado, ¿sí? Y que estaban preocupados por mí.
La noticia de su secuestro fue un puñetazo limpio que terminó por aniquilar el ánimo de esos años donde el país vivía lleno de pánico, porque la guerrilla se llevaba a quien se encontrara en el camino. Y Fernando Araújo Perdomo no fue la excepción. En este sitio me raptaron. 2 señores estaban aquí ocultos. Cuando yo pasé, se me abalanzaron. Traté de gritar pidiendo auxilio, no me salió la voz. Había una camioneta 4 puertas que tenía las 2 puertas de atrás abiertas y el conductor sentado, y entonces estos señores me echaron ahí atrás y dijeron, arranque, y el señor arrancó. En un abrir y cerrar de ojos estaba en manos de la FARC. Lo importante no es que me hayan secuestrado o no, lo importante es saber si yo me dejo secuestrar mentalmente o si no me dejo secuestrar. Y yo, desde los primeros días de mi secuestro, tomé esa decisión, no me dejo secuestrar el corazón, no me dejo secuestrar la mente, no me voy a dejar llenar de odio, porque si yo me lleno de odio en este secuestro, voy a quedar secuestrado toda la vida. Para pedirle al presidente de la República... Se propuso, se le metió entre ceja y ceja que por más abajo y por más triste que estuviera, iba a querer siempre estar bien. Por lo menos, eso iba a aparentar. Logré sobrevivir 6 años de secuestro con un inmenso dolor, ¿sí? Pero sin dejar que esa experiencia tan dura en la vida me cambiara el alma. Hoy se ríe y esa sonrisa le cae bien. Pero hubo días en que respirar era ganancia, un cipote lujo en este suplicio. Como yo me traté de escapar el día que me secuestraron, me tuvieron amarrado 6 meses, pero me amarraban de aquí de la cintura a un árbol. Cuando me pasaron para los Montes de María, ya no me amarraron más. Lo que hacían era que por la noche, cuando yo me metía en la hamaca, cogían mis zapatos y se los llevaban. Sabía bien que estar sin zapatos lo obligaba a quedarse, aunque las ganas de volarse eran recurrentes. Sin embargo, su brújula interna, su propio sentido de orientación estaba hecho un disparate. No podía diferenciar entre el norte y el sur, y todo por cuenta de que los guerrilleros lo hacían caminar kilómetros sobre un mismo terreno. Después descubrí que utilizaban los mismos campamentos. Ellos siempre me llevaban a diferentes ubicaciones en los campamentos para que yo no me diera cuenta que era el mismo campamento. Hasta que un día se dio cuenta. No en vano había estudiado ingeniería civil y echó mano de mediciones y cálculos. Y como si su cabeza fuera un cuadro Excel, fue acumulando información que a la larga no solo le sirvió para adaptarse al secuestro, sino para escapar. Aprendí a orientarme y después aprendí a oír los ruidos de la noche. Entonces, por ejemplo, cuando veía un planchón por la noche, sabía que estaba cerca del río Magdalena. Cuando veía un camión, sabía que estaba cerca de la carretera. Cuando no veía nada, sabía que estaba lejos del mundo entero. Tenía mucho afán de que el encierro no le quitara la cordura. Se había convertido en su obsesión. Ya sabía que la guerrilla tenía su cuerpo, pero por nada del mundo les iba a entregar su mente ni su alma. Y entonces recordaba a Mónica Yamjure, su esposa, una médica cordobesa con apellidos libaneses, con quien estaba recién casado. Yo aprendí en el secuestro que el dolor, cuando no es un verdugo, es un gran maestro. Esa frase la leí estando secuestrado como frase del día en el periódico El Tiempo, un ejemplar que me prestaron algún día. Y efectivamente, a través del dolor se aprende mucho y se crece mucho. También pensaba en Ruby Rumier, su primera esposa, la mamá de sus 4 hijos, evocaba a sus hermanos. Y decidió hablar, aunque sea en su mente, todos los días con sus padres, aunque pareciera un demente acorralado. Y luego aquí tengo lo que para mí es el tesoro más grande, que son los diarios que yo llevaba mientras estaba secuestrado. Todos esos mensajes los transcribía después. Estando yo escribiendo esto y escuchando el radio, entró un mensaje de mi hijo. Entonces yo lo pongo aquí, mensaje de Manolete. Yo lo transcribo. Hola papi, es Manolete. Ya cumplí 11 años, hace unos días. El afecto lo iba llenando, así como esa ilusión esquiva muchas veces de que iba a volver a ver a sus hijos. Es el cumpleaños de mi hijo mayor. Hola Lue, feliz cumpleaños. Te extraño, hijo, muchísimo. Te mando todo mi amor, todo mi cariño, todas mis felicidades y felicitaciones. Descubrió que la rutina no era monotonía y fue cuando se inventó una agenda de actividades, aunque todo su universo cupiera en 1,5 metros de estos Montes de María. Todas las tardes cuando me acostaba pensaba en la agenda del día siguiente y todas las mañanas cuando me levantaba repetía cuál era la agenda del día. La agenda la cumplía con rigurosidad porque, viéndolo bien, su vida y su lucidez dependía de esas maromas mentales a las que él se aferraba cada día. Estando secuestrado yo dije, mi círculo de preocupación y mi círculo de influencia tiene que ser el mismo. Yo no me puedo preocupar sino por las cosas que realmente me afectan aquí. Yo no me puedo preocupar de si mis hijos tienen cómo ir a hacer el mercado. Mi mayor responsabilidad en este secuestro es regresar a mi casa sano y salvo. De vez en cuando le daban permiso para hablar, para ir al baño, para escribir, para bañarse cuando se podía.
oía radio y sentía que podía llegar a otra galaxia. Yo decía, tengo clase de inglés. Y a las 4:30 prendí otra vez mi radiecito y escuchaba la voz de los Estados Unidos de América, que tenía transmisiones en inglés para las islas del Caribe que hablan inglés. Intentaba que su memoria retratara cada palabra y luego todo para el cuaderno. Dibujaba hasta los árboles que veía y las plantas silvestres que crecían por acá. Una de las metas que me impuse fue recordar al máximo las experiencias, las caras, los nombres, los movimientos y después trabajar con las autoridades para pasarles toda esa información y ayudar a las autoridades realmente a combatir a la guerrilla, pues yo consideraba que eso era mi deber. Lo insultaban por ser rico y hasta lo amenazaban, pero luego acudían a él porque Martín Caballero, el jefe del Frente 35 que lo tenía secuestrado, les había puesto una tarea a los guerrilleros y ellos no tenían mucha idea de cómo hacerla. Ellos les decían, se va a celebrar el 7 de agosto. ¿Por qué es importante el 7 de agosto en Colombia? Entonces iban a buscarme. Sergio, ayúdenos a hacer la cartelera y explíquenos por qué es importante el 7 de agosto. No sabían. No sabían, ¿no? Había guerrilleros que no sabían leer, que no sabían escribir, que no sabían aritmética, ni sumar, ni restar. Sobrevivía con casi nada, un encendedor, un rollo de papel higiénico, un cuaderno y una hamaca. Quería ver a Mónica, su mujer, que le mandaba decir que lo amaba. Y eso era más que suficiente para llenarle su corazón. Pero yo no me limitaba a escribir los mensajes, sino que los comentaba, como si tuviera un diálogo con ese familiar, ¿sí? Para que se supiera que yo estaba enterado y cuál era mi pensamiento alrededor de la noticia. Por ejemplo, pero un día dejó de aparecer, la voz de Mónica se esfumó y de nada le sirvieron los cálculos y las matemáticas de la escuela de ingeniería. La ecuación era simple y no había regla de 3 para entender que si Mónica no hablaba, era porque ya no estaba. Me enteré porque pues, me di cuenta que desapareció ya de los mensajes, nadie lo volvió a nombrar, etcétera, etcétera. Fue una experiencia muy dura, muy dolorosa, pero finalmente en ese proceso yo entendí que ella tenía toda la libertad para hacerlo. El desamor le iba quitando esa determinación, pero le tocaba agarrarse de lo que fuera, porque aquí no había tiempo para lamentarse. Y encontré en esa gratitud un enorme tesoro, porque descubrí que cuando uno se concentra en lo bueno, en vez de concentrarse en lo malo, pues se crea un ambiente psicológico positivo y le permite soportar mucho mejor las situaciones difíciles que uno está viviendo. Y siguió su camino. Bueno, a decir verdad, siguió el camino que a la FARC le indicaran. Empezó a recordar cómo su papá le había enseñado alguna vez a respirar, a lograr calma en medio del caos y de la confusión. Eso me lo enseñó mi papá desde joven. La serenidad reside en la respiración. Entonces yo hacía esos ejercicios de respiración frecuentemente y cuando me sentía angustiado volví y los repetí. ¿Todos los días hay una sensación de libertad o no? No, digamos que yo sigo haciendo los ejercicios de respiración diariamente. Eso es supremamente positivo. Y resolvió dar gracias por lo que estaba pasando. Eso suena disparate, pero a él le funcionó. En lugar de quejarme por estar secuestrado, comencé a dar gracias todos los días por todas las cosas buenas que me han pasado en la vida, por estar vivo, por ser hijo de mis padres, por mis hermanos, por mis hijos. De allí para adelante lo que siguió fue una certidumbre absoluta de que se iba a escapar. Y no se le ocurrió otra manera que estudiar los ciclos de la luna rogando a Dios que la luna llena coincidiera con una de esas parrandas guerrilleras que hacían eventualmente. A veces sueño que me secuestran y siempre que sueño que me secuestran me termino escapando. Siempre. Pues te terminaste escapando. Sí. Y en esos cálculos llegué a estimar que el 31 de diciembre del año 2006 iba a haber luna llena y que de pronto ese día me podía escapar. El 31 de diciembre de 2006 la luna estaba radiante y había rumba en el campamento guerrillero porque los frentes 35 y 37 estaban reunidos festejando. Y arranqué a caminar. Encontré un trillo, como dicen los guerrilleros, un caminito, digamos. Y pensé, esto debe estar lleno de minas. ¿Qué hago? Me paralicé un momento. Y dije, bueno, papá Dios, las minas son por cuenta tuya, yo voy para adelante. Y me decidí. Y así salió, flaco, con hambre, estropeado, pero con los brazos en alto y con una sonrisa que aún conserva sabiendo que ganó, que sobrevivió a 2100 días de secuestro. El caso de Fernando Araujo ya está en la JEP. Los magistrados escucharon de un guerrillero desmovilizado la confesión de que la orden la dio Iván Márquez, que hoy es parte de las disidencias de las FARC. Se supone que en el primer trimestre del año deben retomar el caso para que avance el proceso.
a uno de sus secuestradores, trabaja hoy con Fernando Araujo. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.